Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una historia que artificialmente nos dicen que son dos. Porque a todos nos han enseñado que hay una historia de España y una historia del Perú. Y lo peor es que se enseñan como historias separadas. A mí me enseñaron historia del Perú sin saber los hechos elementales de la historia de España, como por ejemplo cómo la guerra de sucesión española influyó en las reformas borbónicas que se hicieron en el Perú, o cómo la invasión napoleónica influyó en los procesos de independencia de Hispanoamérica. Nunca se nos mencionó nada de eso. Se nos enseñó los hechos históricos en el Perú aislados, como si se pudiera estudiar el corazón sin conocer absolutamente nada del resto del cuerpo humano. Y de la misma manera sucede también en España, donde se enseña una historia de España, pero sin conocer lo que era el Imperio Inca, cuál era la coyuntura del Tahuantinsuyo, cuál era la forma política de los incas. Y se hace esta división artificial, como si fueran dos historias por separado, cuando vamos a ver que son indivisibles, que están intrínsecamente enlazadas, pero al dividirla es muy fácil que se preste a mitos, manipulaciones y falacias. Y es ahí donde se dice tan fácilmente a ustedes y a nosotros que los españoles en América llegaron solamente a matar, a saquear, a destruir, sin saber qué es lo que realmente sucedió en América. Y es precisamente la razón de ser de este libro que ustedes ven acá, Los Incas Hispanos, que en un inicio el título puede resultar retador, controversial. Muchos se han escandalizado con este título. ¿Cómo es posible que puedan haber incas hispanos? Pero si eran enemigos. Al contrario, si los hispanos llegaron pues a destruir, a matar a los pobres incas, a subyugarlos y esclavizarlos. Y eso es precisamente porque no se nos ha enseñado la historia en conjunto. Que cuando la veamos así, encontraremos que el mito se derrumba solo. Y para eso es necesario comenzar precisamente desde la llegada de Pizarro. Porque cuando llega Pizarro, y esto sí es conocido, encuentra una guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa. Pero tal vez no se nos dice qué tan encarnizada fue esa guerra. Se nos dice pues que los dos hermanos estaban peleados, enfrentados. Pero cuando comenzamos a leer hasta qué punto llega ese enfrentamiento, y especialmente en qué coyuntura es que llega Pizarro, la historia cambia. Pues Atahualpa, si bien venció a Huáscar, Atahualpa nunca llegó a entrar a Cusco después de esa victoria, sino que Atahualpa se había quedado en la retaguardia en el norte, en Tumibamba, el territorio de lo que es hoy Ecuador, y envía a sus generales a tomar Cusco, a Quisquis y Chalcuchimac, los generales de Atahualpa, que son ellos los que capturan a Huáscar, y cuando ingresan a Cusco perpetúan un escarmiento a la familia huascarista que realmente fue una masacre. Y es que el castigo para Huáscar y para su familia fue terrible. Asesinaron a todas las mujeres y a todos sus hijos delante de los ojos de Huáscar, y a las que estaban embarazadas les arrancaban el niño del vientre. Y delante de sus ojos. Fue totalmente descarnado, fue totalmente cruento. Quemaron a la momia de Tupac Yupanqui, el abuelo de Huáscar, y que eso era pues el mayor sacrilegio, el mayor castigo que se le podía hacer a un muerto. Y es por eso que
en ese momento la familia de Huáscar y los cusqueños en general estaban muy afectados por lo que hicieron estos generales de Atahualpa, al punto incluso que se cuenta que cuando llevan a Huáscar amarrado del cuello como un esclavo a Cusco, la madre de Huáscar sale en su encuentro y lo agarra a cachetadas y le dice: todo el mal que nos venga de ahora en adelante será por tu culpa. Y razón no le faltaba, pues, con lo que vendría después. Y es en ese momento en que Huáscar estaba preso y su familia estaba siendo aniquilada, y los cusqueños, pues muchos de ellos subían de Cusco para escapar de la masacre, que Atahualpa emprende el camino para entrar victorioso a Cusco, y a mitad de camino, en Cajamarca, escucha que unos barbudos habían llegado en casas flotantes por el mar. Y dice: ah, esto me da curiosidad, vamos a ver quiénes son. Y es ahí donde llega Pizarro y ocurre el encuentro en Cajamarca, donde Atahualpa es capturado. Esto fue celebrado en el Cusco, y mucho más cuando se enteraron que había sido ejecutado. Porque, a ver, pónganse ustedes en los zapatos de los cusqueños. Vienen los generales del norte, los generales de Quito, capturan al Inca, matan a toda su familia, persiguen a los que lo habían apoyado, y cuando ese enemigo está en camino para entrar a la ciudad y terminar el trabajo, es capturado y lo ejecutan. Bravo, justicia divina. Estos deben ser huiracochas o enviados de Huiracocha para cumplir la venganza por sus crímenes. Y es por eso que los principales aliados de Francisco Pizarro fueron esas familias huascaristas y a todos los que apoyaron a Huáscar. Mucho se nos dice que Pizarro fue ayudado por etnias locales que se sentían subyugadas y esclavizadas por los incas, ¿no? Algunas de las que se muestran acá: huancas, huaylas, chancas, tayanes, tarmas. Otro nombre que se llaman así por si acaso, sé que en España suena mal, pero se llaman chachapoyas, ese es su nombre, no estoy diciendo nada malo, pero eran todas estas etnias que se sentían pues invadidas por los incas y que vieron el momento de su liberación, ¿no? Pero poco se nos dice que los principales aliados fueron los mismos incas. Y uno puede decir: no, pero ¿cómo es posible? Pues si los incas eran enemigos de Pizarro, porque Pizarro mató al último inca Atahualpa. No, pues estaban en guerra civil, estaban enfrentados. Y el bando que había perdido, que era el de Huáscar, se aliaron a Pizarro. Y eso es lo que se llama la Alianza Hispano-Inca. Y esa alianza es la que termina consolidando el nuevo sistema político que se desarrollaría en los Andes. Y es por eso que Pedro de Peralta dice que la incorporación del reino peruano al imperio hispano fue principalmente a través de un pacto. Más que una conquista incluso, fue un sistema de alianzas. Un sistema de alianzas que, según de Coster, reposa en la autoridad de los curacas, que aún preservaban la autoridad sobre sus súbditos, porque otra cosa que tampoco se nos ha contado es que, si bien existe una lista de 14 incas, normalmente pensamos que los 14 incas eran estos reyes revestidos de oro y que entraban siendo cargados por 300 siervos en una litera. Pero esto fue solamente cierto a partir del 9º Inca, Pachacútec. Los primeros 8 incas dominaron el valle de Cusco. Era un señorío que estaba en continua guerra con los enemigos que lo rodeaban. Y fue Pachacútec quien emprende este proyecto expansionista, que sería continuado por su hijo Tupac Yupanqui,
el gran conquistador de los Andes, el Alejandro Magno de los Andes, el que viaja de extremo a extremo, ¿no? desde Ecuador hasta la Patagonia, conquistando y expandiendo el imperio. Y el hijo de Túpac Yupanqui fue Huayna Cápac, quien muere intempestivamente, y ahí se da inicio a la guerra entre Huáscar y Atahualpa. O sea, estamos hablando de 3 generaciones, entre Pachacútec, Túpac Yupanqui y Huayna Cápac, y ahí nomás ya vino la guerra y la llegada de los Pizarro. El tiempo imperial de los incas fue muy corto, un poco más de 100 años. Y por lo tanto no tuvieron tiempo para consolidar un estado centralista. Para expandirse necesitaban de las alianzas con los curacas. Y por eso la estructura política dentro del imperio inca era depositada sobre los curacas locales, que eran aliados y que establecían alianzas con los incas. Y este sistema, basado en el poder de los curacas, se perpetúa durante el virreinato, ¿no? Por eso Luque nos dice que los españoles identificaron que el sistema organizacional del Tahuantinsuyo, que reposaba el poder en los curacas y señores del pueblo, era altamente eficiente y replicable para el virreinato. De esta manera, respetaron a estos principales siempre y cuando se convertían al catolicismo y se sometían a la soberanía del rey de España. Y claro, ese era el acuerdo, ese era el pacto. Tú te bautizas, reconoces que Jesucristo es Dios y no te revelas al rey. Y con eso sigue gobernando tu curacazo, tu localidad. Mientras no te me subleves y seas católico, listo. Tenían esa autonomía. Obviamente, pagan un tributo, pero con capacidad de seguir gobernando tal como lo habían hecho con los incas, ¿no? Porque los incas tenían este mismo sistema, ¿no? Estaban sometidos al inca, obedecían al inca, pagaban un tributo al inca, prestaban hombres al inca para la guerra, pero tenían autonomía sobre su localidad. Tenían tanta autonomía que cuando se fracciona el imperio, se podía sublevar. Esta autonomía la mantienen durante el virreinato, es lo que no se nos cuenta, ¿no? Muchas veces se nos dice, no, pues colonialismo, imposición de un régimen, pero cuando vemos la evidencia de la época, esto era inviable. Para el tamaño y la empresa que significaba, era mucho más eficiente seguir trabajando sobre esta estructura de alianzas. Y entre esos curacas locales, los más importantes en Cusco fueron los incas. Los que mantenían el poder en el Cusco eran estos descendientes incas, que no fueron exterminados, no fueron subyugados, no fueron esclavizados. Y la prueba de eso está en la misma iconografía, y es por eso que acá he colocado esta imagen, este cuadro, que ustedes pueden encontrar en el Museo Inca de Cusco, que incluso para los mismos peruanos es una sorpresa. Cada vez que yo en mis redes sociales hablo sobre los incas en el virreinato, me dicen, no, los incas murieron, desaparecieron, los mataron, los esclavizaron, ya no los mataron, pero ya, los volvieron sus esclavos. Y yo, ¡pum!, les pongo esa imagen. Oye, mira, y ese señor que está ahí, tú lo ves un esclavo, ¿no? Tú lo ves sometido, subyugado. Ese es un noble, pero es un noble inca. ¿Cómo sabemos que es un noble inca? Fíjense en la misma iconografía que nos lo describe. Aquí arriba pueden observar que tiene una borla, que es como un flequillo, ¿no?, que cae sobre la frente. Esa borla se llama la mascaipacha o mascapaicha, según algunos. Era la borla que solamente podían llevar los incas.
Y por eso durante el virreinato, esta es la borla, la mascaipacha, que solamente podían llevar los descendientes incas. Así que cada vez que vean un cuadro donde hay un sujeto con este yauto, con esta corona y con esta borla de acá, ese es descendiente inca, fijo. Y segundo, lo sabemos por su nombre, que se dice acá, que es Marcos Chihuantopa Inca, de la panaca de Yoque Yupanqui, tercer inca de Cusco, es lo que dice, ¿no? Acá en la descripción. Marcos Chihuantopa Inca, bueno, en realidad lo que dice es Marcos Chihuantopa Inca, alférez real por la gracia de Dios y descendiente de la panaca de Yoque Yupanqui, tercer inca de Cusco. O sea, este sujeto era un inca, pero está vestido como un noble europeo y tiene el estandarte real en la mano, porque era alférez real y por lo tanto podía hablar a nombre del rey. Si bien esta imagen, ¿no?, se encuentra bueno, la pueden buscar en internet, ponen Marcos Chihuantopa Inca, facilísimo, y la encuentran, ninguna imagen tiene la resolución para leer lo que había acá, pues, ¿no? Para leer lo que decía acá, tuve que viajar a Cusco. Y me fui al Museo Inca para ver el cuadro con mis propios ojos. Y me senté ahí a copiar lo que decía. Y se lo pongo en el libro. Lo transcribo, ¿no?, este texto. Pero básicamente, en resumen, lo que decía es que este señor era el alférez real del Inca, era curaca también de una localidad, y tenía la potestad para llevar armas e incluso su propio ejército personal. Y además dice que Felipe V estableció que en todos los reinos se reconozcan sus justas causas. O sea, este señor, que es descendiente inca, podía hablar y podía dictar justicia a nombre del rey en todos los reinos de la monarquía hispánica. Dígame pues que era un esclavo, ¿no?, que era un don nadie, ¿no?, que le habían dado el título así nomás solamente de forma nominal, ¿no? Oye, tenía su ejército, tenía armas, podía impartir justicia, hablar a nombre del rey. Este sujeto era intocable. Pero así eran los descendientes incas en la época. Eran verdaderos nobles, al nivel de la nobleza europea. Y es por eso que se nos dice que para el año 1560 los descendientes de las panacas incaicas vivían cómodamente entre españoles. Y lo pueden ver acá, en este otro caso. Este se llama Alonso Chihuantopa Inca, así que era también de la familia del anterior. Este está más vestido como inca todavía que este, ¿no? Este se ve un poco más europeo. Este era más inca porque lleva el uncu, que es este camisón que es casi hasta las rodillas, sin mangas, que ese es el camisón que vestían los incas. Y en la mano izquierda tiene el escudo de armas que le brindó la corona española a su familia, y en la mano derecha sostiene una cruz porque era católico. Porque otra cosa que tampoco se nos dice, pero que es parte de la historia del Perú, es que los primeros que fundaron las primeras parroquias de Cusco eran incas, eran descendientes incas, tal como sucedió con la ermita de San Cristóbal, la cual fue fundada por Pauyu Inca, hijo de Huayna Cápac, y por lo tanto medio hermano de Huáscar y de Atahualpa. Pauyu Inca, junto a su palacio de Colcampata, usa ese terreno y funda una ermita que posteriormente se convertiría en la parroquia de San Cristóbal, que se encuentra hasta el día de hoy en el Cusco. Y su hijo Carlos Inca funda la parroquia de la Virgen de Guadalupe en el Cusco, y así sucesivamente. Incluso se dice en los documentos de la época que Pauyu Inca vivió como fiel católico hasta el final de sus días y era llevado a misa todos los